verdades que no se cuentan. Ekei Inafune se arrodilló junto a su paciente, un orondo comerciante de la ciudad de Sabae, mientras la esposa observaba la escena con zozobra, manoseando un rosario cuyas cuentas rechinaban al rozar entre sí. Aquello molestaba al médico sobremanera, pero se abstuvo de protestar. La habitación estaba cerrada a cal y canto, carente de ventilación, sin luz procedente del exterior. Solo dos pequeñas lámparas proyectaban un resplandor macilento, de aspecto tan enfermizo como el de su paciente. «Acérqueme una de esas lámparas, señora Ikagawa», solicitó el maestro. La mujer, con gran ceremonia, tomó la pequeña linterna y se la aproximó con la mano temblorosa. Ekei la observó de reojo y reparó en su compungido, al borde del llanto. Tuvo que reprimir un suspiro y levantar la vista, clamando paciencia. Aproximó la luz y se inclinó sobre el rostro de aquel hombre que le miraba con aire circunspecto, casi con miedo. Lo evaluó durante un instante. Ojos hinchados e irritados, respiración trémula, piel enrojecida alrededor del cuello, sarpullidos en el pecho y los brazos. Ayudándose del índice y el pulgar, abrió el ojo derecho del enfermo para observar el interior de aquellos párpados tan inflamados. Cuando los liberó, el ojo comenzó a lagrimear. A continuación, pegó su oreja al pecho y pidió a su paciente que tomara aire con fuerza, comprobando que la inspiración era superficial y dificultosa. Por último, palpó la urticaria que recorría voluminosamente el torso y los rojizos brazos del mercader, evaluando el relieve de los eczemas. No había lugar a dudas. Ekei se enjuagó las manos en un recipiente con agua casi hirviendo que había dispuesto para su visita. Se sacudió las manos enrojecidas e inmediatamente su improvisada asistenta le tendió un pañuelo de lino. «¿Es grave, maese Inafune?», inquirió la señora Ikagawa con voz afectada, temiéndose ya viuda. «No lo parece, desde luego», respondió el médico distraído, mientras buscaba algo en su yaguro de madera de cerezo. La esposa del mercader lo miró con aire incrédulo, aunque Ekei no se percató, concentrado como estaba en preparar lo que parecía una especie de pasta verdosa que majaba una y otra vez en un cuenco de madera. El ungüento desprendía un olor similar al de las agujas de pino. Desde un principio, aquella mujer le había considerado demasiado joven como para confiar en su criterio, a pesar de que el maestro Inafune llevaba años ejerciendo la medicina y era bien conocido en la región. Dicha desconfianza se vio acentuada por un diagnóstico a su juicio tan imprudente. Desde luego, Ekei Inafune se asemejaba poco a los médicos tradicionales a los que el matrimonio Ikagawa estaba acostumbrado. No era viejo ni encorvado, no mascullaba sin explicar nada, no observaba en ensimismado silencio a sus pacientes con aire secretista. Por lo contrario, hacía muchas preguntas, tocaba aquí y allá, tomaba muestras de pus y de mocos para estudiarlos con detenimiento y, para colmo, recetaba extrañas medicinas que nadie más conocía. Pero no eran ni uno ni dos los que aseguraban que había conseguido sanar a pacientes que llevaban largo tiempo enfermos, en algunos casos de manera casi milagrosa. De ahí que se decidieran a hacerle venir desde Minami. «Dígame,
señora Ikagawa, se dirigió a la mujer, ya que el paciente se negaba a hablar por miedo a que el esfuerzo agravara su dolencia. ¿Es la primera vez que su esposo presenta estos síntomas? No, el año pasado padeció de igual modo. Estuvo semanas así, y el anterior también, pero nunca se había visto tan afectado como este año. ¿Siempre en la misma época? No, exactamente. A veces en el tercer mes del año, a veces el cuarto. Comprendo, murmuró pensativo. Y dígame, ¿suelen ustedes ir a rezar al templo Eiji por estas fechas? La mujer lo miró con expresión perpleja, el rostro demudado ante la pregunta que Kei consideraba inofensiva. Acto seguido rompió a llorar con un llanto desconsolado, como el de aquellas personas que por fin escuchan una trágica noticia que llevan tiempo mascullando. Entonces, ¿cree que debo rezar por su alma? ¿No hay esperanza para mi pobre esposo?, consiguió preguntar la señora entre sollozo y sollozo. Me ha malinterpretado, señora Ikagawa. Se apresuró a tranquilizarla. Ya le he dicho que no creo que su esposo padezca nada grave, repitió con paciencia. Solo me preguntaba si ustedes, como es habitual por esas fechas, tienen por costumbre ir a rezar a dicho templo. ¿Cree que Buda nos ha castigado? Siempre le he dicho a Yasutoshi que deberíamos ser más generosos con sus donativos al templo. La señora Ikagawa lanzó una mirada reprobatoria a su marido yacente, que se agitó con gesto culpable. Debo entender entonces que sí han visitado a Eiji, prosiguió el médico, ahora conteniendo una sonrisa. Así es, hace unos días estuvimos en el monasterio y el señor Ikagawa comenzó a sentirse mal allí. La mujer frunció el ceño mientras hacía memoria, sin comprender dónde quería llegar a parar el médico. En el camino de regreso comenzó a picarle el cuello y le costaba respirar, pero dimos por sentado que sería por el calor y el esfuerzo del viaje, dijo finalmente la esposa. Eiki asintió con gesto satisfecho. Todo parecía claro. ¿Sabe por qué es popular visitar el Eiji en estas fechas?, preguntó el médico sin esperar necesariamente una respuesta. La señora Ikagawa lo miró en silencio antes de negar con la cabeza. Los monjes descubrieron que si plantaban almendros y cerezos en las inmediaciones del templo, el número de visitantes y por tanto de donativos aumentaba en época de floración. Lamentablemente, hay personas para las que el polen de estas flores es dañino y enferman si lo respiran o les toca la piel. Parece que este es el caso de su esposo. La señora Ikagawa volvió a observar al joven médico con desconfianza. Le parecía más preocupado de su aspecto con ese fino kimono de seda que de emitir juicios coherentes. Nunca había oído de nadie que muriera por pasear junto a los almendros, señaló la mujer con displicencia. Ni yo he dicho que alguien pueda morir por hacer tal cosa, a menos que se le caiga un árbol encima, claro. Sonrió divertido por su propia ocurrencia. Al ver que la mujer no compartía su buen humor, se contuvo y, aclarándose la voz, prosiguió explicándose. Solo digo que la gente enferma a esta causa. Los síntomas remiten cuando se deja atrás la época de floración. Y entonces, ¿qué nos recomienda? En primer lugar, abra esta estancia y airéela por el bien de todos, le indicó el médico a modo de reproche. Respecto al tratamiento, le dejaré aquí una pasta maceradora con hojas de pino y eucalipto. Mézclela con agua hirviendo y haga
inspirar al señor Ikagawa al vapor. Eso le ayudará a respirar mejor. Además, deberá beber abundante agua para diluir las expectoraciones. Disuelva también en agua caliente un puñado de sal y humedezca gasas de lino en ella. Deberá limpiar con esas gasas los ojos de su marido 5 veces al día. Para la urticaria, no dispongo de nada en mi yakuro, pero mañana enviaré a mi ayudante, la señora Tsukumo. Ella le traerá un ungüento que deberá extender sobre la piel y cubrir con vendas húmedas. Eso lo refrescará y le aliviará el picor. La mujer se esforzaba por memorizar las indicaciones del médico con gesto concentrado. No se preocupe, Tsukumo lo traerá mañana todo anotado junto con la factura. Pero comience hoy mismo con las inhalaciones. ¿Cree que unos donativos más generosos podrían paliar también el sufrimiento de mi marido? Ekei alzó una ceja, pero moderó su respuesta. Sí, eso también podría ayudar. Y antes de que la fe o la superstición pudieran agriarle el ánimo, comenzó a recoger todo el material en su yakuro con la eficacia que se adquiere en las tareas cotidianas, repetidas cientos de veces. En dichas cajas los médicos guardaban los instrumentos preparados y recetas que en algunos casos habían tardado toda una vida en reunir. De ahí la exquisita y cuidada elaboración de aquellas pequeñas farmacias. La de Kei llevaba muchos años viajando a su lado. Estaba fabricada en madera de cerezo y era más resistente que refinada, ya que exhibía por todo adorno las oscuras vetas de la madera. Pero pensaba que así debía ser para un médico acostumbrado a viajar y a recorrer caminos bajo la lluvia o sobre la nieve. Una vez lo hubo guardado todo, cerró la doble tapa de madera y con un cuidado casi ceremonial giró el pequeño cierre de hierro que sellaba aquel tesoro de hierbas y destilados. Tomó del suelo su torcido cayado, poco más que una caña de bambú sellada en sus extremos, y lo introdujo por las 2 argollas ancladas a la parte superior del yakuro. Se echó el bastón al hombro y la caja quedó colgando a su espalda. La señora Ikagawa lo acompañó hasta la puerta de su residencia. Se estaban despidiendo cuando el médico recordó un último consejo. El próximo año creo que sería recomendable para la salud de su esposo peregrinar al templo en otra época, febrero o quizás octubre. Eviten en cualquier caso la época de floración. Se lo comentaré. Se despidieron con una última reverencia y el médico salió al exterior con una concurrida vía del barrio mercantil Sabae. Al sumergirse en el bullicio de aquella larga calle llena de vida, se sintió inmediatamente animado y optimista. Como no podía ser de otro modo en un radiante día de verano, comenzaba la hora del caballo y tenía casi toda la jornada por delante. La desconfianza de los Ikagawa no habían hecho mella en su estado de ánimo, pues ya estaba acostumbrado a la reluctancia de muchos de sus pacientes, que no veían con buenos ojos esos aspectos de su medicina que le resultaban tan extraños. Y es que su formación con los médicos jesuitas de Funai, y pocos años después en el hospital que los cristianos habían construido en Kioto, había dotado a Ekei de una visión de la medicina un tanto distinta a la mayoría de sus colegas, imbuidos de la tradición médica china y absolutamente refractarios a todo lo que procediera de los bárbaros del sur. Pero él no estaba dispuesto a cerrarse a nada. Años atrás, cuando supo que los extranjeros habían construido un hospital en Funai, se desplazó hasta allí por pura curiosidad. Quería
china y japonesa. Le costó hacerse entender, pero los jesuitas que regentaban el hospital lograron vislumbrar que no parecía enfermedad alguna, si acaso una rara forma de un mal largamente diagnosticado como curiosidad, contra el que no había más cura que dejarle observar. Una vez se ganó la confianza de los forasteros, Ekei y otros médicos japoneses interesados al igual que él en lo que podía ofrecer aquella medicina. Asistieron regularmente como observadores a las instalaciones. ¿Cuál fue su sorpresa cuando se descubrió que muchos de aquellos extraños tratamientos eran eficaces? Entusiasmado por la posibilidad de expandir sus conocimientos y las técnicas con las que atender a sus pacientes, Ekei se estableció durante 3 años en Funai, donde abrió una modesta consulta. Apenas obtenía el dinero necesario para subsistir en la ciudad, pero le permitió continuar yendo a diario al hospital portugués. Además, aquella pequeña consulta le brindó la posibilidad de poner en práctica algunas de las técnicas que había aprendido de los extranjeros. Los resultados no siempre eran óptimos, pero se guardó de no perjudicar a sus pacientes, y la posibilidad de ensayar por las tardes lo que aprendía por las mañanas le dio una visión práctica de lo que carecía el resto de médicos japoneses que acudían a Funai a observar. Y es que, para sorpresa de muchos, los bárbaros no intentaban esconder sus secretos. Por lo contrario, incluso hacían esfuerzos porque entendieran lo que veían y les invitaban a participar a la hora de aplicar un tratamiento o preparar la medicina adecuada. Lo único que pedían a cambio era que se ciñera en el cuello una cadena con Dios crucificado, un amuleto que al parecer creían protector y que Ekei y sus colegas, ávidos por aprender, consideraban un insignificante peaje por acceder al hospital de Funai. Esta experiencia transformó su perspectiva de la vida y de su profesión. Si era época de cambios, ¿por qué no debería cambiar también la medicina?, se preguntaba Ekei, definitivamente un médico poco ortodoxo. Aquella cálida mañana de verano en Sabae, Ekei Inafune se sentía afortunado de vivir los albores de un nuevo tiempo que traería importantes cambios al país. Corría el 6º mes del año 9 de la era Keicho, y Japón encauzaba una época de paz tras décadas de guerra entre clanes. El shogunato Tokugawa parecía traer consigo una brisa de cambio, y él pretendía aprovecharla para navegar hasta donde pudiera llevarle. Durante años su camino había estado ligado a la muerte, así que ahora le parecía apropiado nivelar la balanza a través de la medicina. Ekei empleó el resto de la mañana en hacer algunas compras en el barrio comercial, atestado de visitantes que iban y venían cargados de alimentos frescos, especias, artesanía y caprichosas golosinas. El verano era una buena estación para hacer negocios y lo atestiguaban las calles, y aunque no precisaba de nada en concreto, o al menos de nada que no pudiera conseguir en Minami, capital del feudo del clan Shimizu, al que servía desde hacía 5 años como médico de cámara, le apetecía pasear e impregnarse del ambiente. Aquellos servicios en ciudades vecinas le reportaban a Ekei algunas monedas extras que ciertamente no necesitaba, ya que el estipendio que le había asignado su señor era generoso, pero continuaba con ellos, pues era una causa perfecta para salir del castillo y de recorrer la provincia de Echizen, conocer sus caminos, sus ciudades y aldeas, además de darle la oportunidad de
repartir con los ciudadanos de a pie, que ofrecía una perspectiva de la vida muy distinta a la que percibía en la corte de un daimio. Eikei valoraba todo aquello mucho más que el dinero que reportaban sus visitas, y su señor nunca puso objeción alguna a tales servicios externos al clan, en gran medida porque en sus viajes recababa información que Munisai Shimizu disfrutaba escuchando por boca del médico personal. Se aproximó a su puesto de dulces para no comprar unas bolitas de dango. Pagó gustosamente 12 mon y echó a andar con su yakuro colgado al hombro. Saboreó la masa de harina de arroz mientras contemplaba el bullicio que lo rodeaba. Calle abajo unos niños volaban una cometa sorteando con agilidad al gentío que se agolpaba frente a los comercios y tenderetes. En las mesas exhibían telas de China, cuero curtido, modesta artesanía de barro, aromáticas especias, licores del puerto franco de Osaka, muñecas de cerámica y marfil. Todo aquello estaba al alcance de la mano de quien pudiera pagarlo y de quien no pudiera, así que, para disuadir a los posibles ladrones, los oficiales del gobierno local paseaban entre la concurrencia con expresión grave, la mano siempre cerca de la empuñadura del jite. Eikei saludó cortésmente al cruzarse con dos de ellos y continuó deleitándose con sus bolitas de dango. Poco más adelante, la calle desembocaba en un puente de madera que cruzaba sobre un canal del río Hino. Mientras lo atravesaba se encontró con dos doncellas elevadas sobre muetas y ataviadas con coloridos kimonos que lo miraron con disimulo, al tiempo que cuchillaban risueñas. Eikei las saludó con la mejor sonrisa y una leve inclinación de cabeza, que pareció divertir aún más a las muchachas. Definitivamente, el día era inmejorable. Ya al otro lado del puente, la calle se despoblaba y los primeros árboles comenzaban a intercalarse entre los edificios, de modo que arrojaban sobre la vía una sombra reparadora que todos los viandantes buscaban para aliviarse del calor. Poco a poco, su paseo le aproximaba a la posada donde había dejado el caballo. Era un establecimiento casi a las afueras de Sabae, junto a la salida del sur de la ciudad, y no se caracterizaba por ser especialmente distinguido. De ahí que a Eikei le gustara frecuentarlo. Enfiló un transitado camino rural que le cruzó con bonzos campesinos y visitantes de los alrededores de la villa, antes de llegar a la desvencijada puerta del local. En un mugriento tablón de madera se leía grabadas a fuego las palabras comida y sake. Eikei agachó un poco la cabeza para pasar debajo de la cortinilla y se adentró en el establecimiento en penumbras. El olor a alcohol y la mala comida le dio la bienvenida. Era un local viejo, con paredes combadas y unas vigas de roble que sustentaban la techumbre. En un primer vistazo podían parecer sólidas, pero las nubes de serrín que se desprendían de la madera, probablemente provocadas por nidos de insectos, desaconsejaban permanecer bajo aquel techo más del tiempo imprescindible. Aún así, el local estaba concurrido y dos camareras volaban de un lado a otro con bandejas cargadas de sopa y tazas con sake. La variopinta parroquia se concentraba en las mesas instaladas junto a las paredes del salón, y toda la luz que iluminaba la estancia se filtraba a través de un ventanal cubierto con un marchito papel de arroz. Desde la entrada, Eikei buscó con la vista un sitio donde acomodarse. Monjes, jugadores y labriegos compartían el comedor.
más un par de Ronin de aspecto miserable, que con expresión hosca charlaban ajenos a todo lo que les rodeaba. Un tercer samurái bebía en una mesa apartada. Apuraba su platillo de sake con largos sorbos, y cuando lo encontraba vacío, volvía a rellenarlo con aire ausente. Decidió sentarse lejos de cualquiera que llevara espada, y optó por una mesa que dejaban libre un par de leñadores. Apenas tuvo tiempo de acomodarse, cuando una de las camareras vino a retirar cuencos vacíos y las tazas. «No tengo mucha hambre», dijo Ekei. «Tomaré un cuenco de soba y un poco de sake que no esté muy caliente». La camarera asintió y se dirigió al mostrador que daba a la cocina. Mientras tanto, él se distrajo contemplando el trasiego de personas que entraban y salían del local. Envidiaba a todo aquel que pudiera emprender camino sin mirar atrás, y en momentos así volvía a asaltarle el impulso de abandonar su puesto como médico del clan Shimizu. Su señoría le tenía en gran estima, y Ekei sabía que no encontraría otro daimyo tan abierto a sus peculiares prácticas. Pero 5 años eran muchos para una persona habituada a viajar. La rutina comenzaba a aburrirle. Pensaba en esto cuando los taburetes vacíos junto a la mesa arañaron el suelo. Levantó los ojos para ver cómo 2 hombres de aspecto mezquino se sentaban frente a él. Portaban la daijo y sus maneras eran de vulgares matones. «Vaya, ¿qué tenemos aquí?», dijo uno de ellos arrastrando las palabras mientras sostenía entre los dientes una aguja de pino reseca. «¿No es este el matasanos que suele correr por los caminos dando el veneno que traen los salvajes a la buena gente de Echizen?» Ekei observó al Ronin con mirada distraída y se dijo que debía tener práctica para hablar sin que la aguja se le cayera de la boca. «¿Serviría de algo si dijera que os equivocáis de persona?», preguntó con inocencia. «No, no serviría», respondió su interlocutor golpeando la mesa con el puño. Desprendía un fuerte olor a sake barato. «Entonces no lo diré», zanjó Ekei. «Mira, Tetsuo, el maestro tiene sentido del humor». «Sí», farfulló el otro. «Veamos si esto le hace gracia». El matón esbozó una sonrisa ebria mientras ponía sobre la mesa su sable. Ekei observó el arma sopesando la situación, al tiempo que lamentaba su nula capacidad y voluntad de mostrarse más comedido ante este tipo de gentuza. El hecho de que fueran Ronin y no respondieran ante señor alguno dificultaba todo el asunto. Con el final de las guerras, muchos samuráis se habían quedado desocupados y se dedicaban a emborracharse, vagabundear por los caminos y en algunos casos incluso a robar a los desprevenidos. Cada vez eran más frecuentes los altercados de ese tipo, y si alguien resultaba herido o muerto, a los criminales se les bastaba con esconderse una temporada en las montañas, ya que las autoridades con pocos recursos pronto cejaban en su búsqueda. Por todo ello, hombres como los que se sentaban ahora al otro lado de su mesa se creían libres para actuar con impunidad. Ante la visión de la espada, la atmósfera del local se había subvertido al instante. Todos permanecían en silencio, atentos con más o menos disimulo a aquella mesa convertida en improvisado escenario de un pequeño drama costumbrista. Ekei sabía que estaba solo. Nadie iba a interponerse entre él y 2 Ronin borrachos que enseñaban abiertamente sus espadas, por lo que solo se lamentó por tan larguaraz. También maldijo su relativa popularidad. Hacía tiempo, preguntando por esos extraños tratamientos,
cometió el error de mencionar su relación con los demonios extranjeros, tal como los llamaban aquellos que odiaban a los bárbaros que habían profanado la sagrada tierra del emperador, y por extensión a cualquiera que tratara con ellos. No tenía duda de cuál era la opción al respecto de esos dos caballeros, así que tendría que echar mano de todos sus recursos para salir relativamente indemne. Señores, sé que no tienen ganas de problemas y yo tampoco. Además, estamos molestando a los clientes. ¿Por qué no continuamos comiendo y bebiendo antes de que alguien avise innecesariamente a las autoridades? Aquella amenaza velada, que al mismo tiempo escondía una llamada de socorro, parecía ser demasiado sutil para los presentes, pues ningún parroquiano se deslizó a la calle para alertar a la guardia. O quizá simplemente no querían perderse el espectáculo. No puedo evitar pensar que si sus servicios al señor Shimizu hubieran sido igual de conocido que sus escasas técnicas de medicina occidental, probablemente no se encontraría en tal situación. Ronin o no, nadie querría molestar a un servidor directo de un gran señor. Una cosa era eludir a las autoridades locales y otra escabullirse de un daimyo que se sintiera afrentado. Sin embargo, Ekei Inafune siempre había tenido cuidado de no revelar su relación con el clan Shimizu. Evitaba usar prendas con el emblema de la familia y solo en el castillo mantenía un trato directo con el señor y sus vasallos. Esa discreción respondía en parte de su deseo de no sentirse ligado a ningún clan familiar, y en un sentido más práctico le permitía hablar con comerciantes, campesinos y viajeros sin ningún tipo de cortapisas, de modo que podía conocer de primera mano la realidad del feudo y su entorno. Pero aquello, por supuesto, también tenía sus inconvenientes, y uno de ellos había decidido estropearle el almuerzo aquel día. «Parece que estamos importunando al señor Matasanos, camarada», dijo sardónicamente el más borracho de los dos, el que había puesto la espada sobre la mesa. Ekei observó que la tez de aquel hombre presentaba un color ocre y que sus ojos eran amarillentos. Además, el sudor empapaba la despoblada cabeza del espadachín. «Estás enfermo. Deberías beber menos sake y comer más». «¿Pretende asustarme?», preguntó riéndose el interpelado. «¿Crees que soy tan estúpido? Haz lo que quieras, pero cualquier día caerás borracho y te levantarás más». «Maldito Matasanos», exclamó el de la aguja de pino en la boca. «Intenta arredrarnos con sus malas artes». «Sí, pero así se ha descubierto. Ahora todos sabemos que él es el médico», dijo el otro, enfatizando lo que consideraba una astuta revelación. «¿Quieres jugar conmigo, perro? ¿Quieres envenenarme con la mierda extranjera que llevas en esa caja?», señaló con la katana enfundada en el yakuro junto a Ekei. «No hace falta conocer medicina extranjera para ver que estás enfermo por el licor», respondió Ekei. «Cualquier médico de la provincia te lo diría». Empezó a aburrirme de la insolencia de este perro de los extranjeros. «Tetsuo, creo que todos quieren que les dé sus merecido. Dime, Matasanos, ¿puede un médico curarse a sí mismo? ¿Puede tu medicina curar a un hombre al que le han separado la cabeza del tronco?». Sus palabras fueron acompañadas del largo gemido del acero al desenvainarlo. Al instante, varios parroquianos se pusieron de pie y sus taburetes cayeron al suelo. Algunos comenzaron a avanzar lentamente hacia la puerta. «No os mováis», gritó el de la aguja de pino, levantando el pulgar de la empuñadura de su espada para que todos pudieran ver el acero bajo la vaina. «Quedaos a ver lo que ocurre cuando un perro come
de la mano de los extranjeros. Ekei Inafune no estaba nervioso, ni siquiera temía por su vida. Su mente estaba concentrada en buscar posibilidades alternativas. ¿Me tienes miedo?, preguntó Tetsuo con una repugnante mueca, mientras rodeaba la mesa señalando a Ekei con la punta de su espada. Al comprobar que su torva amenaza no obtenía el efecto deseado, dio una fuerte patada al yakuro de Ekei, que Ekei protegía con la mano. Este cayó al suelo con estrépito, y aunque no llegó a abrirse, se escuchó el chasquido húmedo de los recipientes de cerámica al romperse en su interior. Aquello había ido mucho más allá de lo tolerable. La respuesta del médico, tan inesperada como veloz, se levantó de la silla y golpeó con los dedos bajo las costillas del espadachín. El impacto disparó un dolor lacerante en el hígado como epicentro, y el frustrado agresor cayó de inmediato al suelo entre aullidos. La aguja seca se desprendió de la boca del otro Ronin al ver cómo su compañero se retorcía con la vejiga aflojada. Un acre olor a orín se extendió por la sala. «¡Hijo de puta!», exclamó al tiempo que desenvainaba. En ese instante, una hoja enfundada se interpuso entre Ekei y el matón que permanecía en pie. El médico reconoció con la mirada la vaina de madera, grabada a todo lo largo con garzas blancas que alzaban el vuelo sobre la laca negra, hasta llegar al rostro de su inesperado protector, un samurái al que estaba seguro de no conocer de nada, pues la profunda cicatriz que marcaba su cara, recorriéndola desde el cuero cabelludo hasta el mentón, no era fácil de olvidar. El desaliñado pelo negro de aquel hombre apenas permitía ver el recogido del cabello sobre la nuca. «¿Por qué molestáis al maestro?», inquirió con severidad. «¿Qué te importa? No estamos tratando contigo», respondió el Ronin, cuya seguridad me amedraba por momentos. «Si queréis hacerle daño, tendréis que vérosla conmigo». El extraño le hablaba con tanto desprecio que parecía masticar las palabras antes de escupírselas a la cara. «¿Por qué te entrometes, samurái? Deberías estar encantado de limpiarnos el sitio donde comes». El Ronin no tenía menor intención de batirse con aquel espadachín desconocido, pero tampoco podía dar marcha atrás de manera tan evidente. «Curo a mi esposa, así que no respondo por él», y dirigiéndola al médico, añadió: «Maestro, recoja sus cosas, le acompañaré fuera». Ekei asintió y recogió la caja volcada en el suelo. Los pedazos que se removieron en el interior parecieron clavarse en sus entrañas, pero debía agradecer que aquello fuera a concluir sin mayores desgracias. Dejó sobre la mesa 15 mon como sobrado pago de la comida que no había disfrutado y se encaminó hacia la puerta, alargando el paso para no pisar el charco en torno al desgraciado que aún gemía de dolor en el suelo. Todo el mundo le siguió con la mirada, pero apartaron la vista cuando pasó tras él su supuestamente agradecido guardaespaldas. Una vez en el interior, se dirigió al desaliñado guerrero. «Soy Ekei Inafune, maestro en medicina. ¿Cómo puedo agradecerle lo que ha hecho?». «No será necesario», le tranquilizó aquel hombre. «Mi nombre es Asaemon Ikura, samurái de la guardia personal del señor Torakusu Yamada». Yamada, pensó Inafune, el clan más poderoso de Echizen. Sabía bien que una posible expansión militar de los Yamada había sido, durante largo tiempo, la principal preocupación de Munisai Shimizu. «¿Por qué ha mentido ahí dentro?», preguntó al fin. «Yo no he curado a su esposa, nunca nos hemos visto». «Ni siquiera tengo esposa», rió el samurái, «pero eso le hará creer que le debo un favor personal y
puede que así se lo piense 2 veces si vuelve a cruzarse con ellos. Ekei asintió en silencio. No dejaba de sorprenderle que un samurái tan seguro de su espada reparada en tales sutilezas. Observó brevemente a su salvador. Largo pelo descuidado, áspera barba de 3 días, maneras indolentes. Todo contrastaba con el elegante kimono azul que vestía, con el emblema del sol naciente sobre un mar en calma cosido bajo los hombros. Quizás los ropajes pudieran ser los adecuados, pero desde luego las maneras no correspondían a las de un samurái de rango tan elevado como para pertenecer a la guardia personal de un daimyo. Todo aquello convertía en su interlocutor en un misterio. Era un hombre que no estaba especialmente comprometido con el blasón que vestía, ni se sentía pagado de sí mismo por haber alcanzado semejante rango social, pues no se preocupaba de adecuar su actitud al decoro que había demostrado un samurái de tal valía. El mero hecho de que se encontraba viviendo en aquel local lo demostraba. Sin embargo, este desapego no le impedía servir a un señor feudal. —¿Qué le ha hecho a ese desgraciado? —preguntó Ikura. —Lo ha derribado con solo 2 dedos. ¿Acaso es como uno de esos yamabushis que viven en la montaña? —Me temo que mis poderes no van más allá que una simple observación —contestó Ekei. Ese hombre tenía la piel y los ojos amarillentos y hedía licor. Era evidente que estaba enfermo de tanto beber sake. Y cuando alguien presenta estos síntomas, también suele padecer grandes dolores en el costado derecho. Sabía que si lo golpeaba entre las costillas, probablemente le bajara los humos. Vaya, parece que tendré que aprender algo de medicina. Ekei asintió con una sonrisa e intentó aprovechar el momento para llevar la conversación al terreno que le interesaba. Así que sirva al clan Yamada. Sin embargo, se encuentra lejos de Fukui. ¿Qué le trae hasta este rincón de la provincia? Asuntos personales. Comprendo, dijo el médico, constatando que aquel hombre no era alguien dado a charlas indiscretas. Me alegro en cualquier caso de que sus asuntos la hayan traído hasta esta posada. Ahora he de despedirme. No quiero que la noche me sorprenda en el camino. Y gracias una última vez por su ayuda. He hecho lo que cualquier otro. El samurái se rascó la barba. Además, tengo la impresión de que nos hemos conocido en otra vida. Sin duda, así debe haber sido, respondió Ekei Inafune con afabilidad y se despidió como una última reverencia.